Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy, lunes 11 de noviembre. Estamos en la serie Cartas de Amor 1. Hoy es el día 22 y se titula No le creas a cualquiera. Feliz inicio de semana. Estamos iniciando una nueva semana y continuamos con el tema que nos quedamos ayer acerca de los falsos profetas, porque es de lo que nos habla este texto bíblico. Y el mensaje de hoy es muy sencillo. No le creas a cualquiera, no te creas todo. Mi amado hermano, no todo lo que brille es oro. Hay cosas que parecen ser buenas, pero no lo son. Hay cosas que parecen originales, pero son pirata. Y dicen por ahí que lo barato sale caro, porque los evangelios piratas son baratos, son baratijas, de mala calidad. Se rompen, no cumplen su función. El Evangelio de Cristo Jesús salva, es poder de salvación, dice la palabra de Dios. Los evangelios falsos son pirata. Y los falsos profetas, los falsos maestros, también lo son. Y el día de ayer hablamos de eso y vamos a continuar hablando de esto. Vamos a leer la palabra de Dios una vez más. En 1 de Juan 4, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Hoy leo la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. A ver, es más claro ni el agua, mi amado hermano. No cualquiera que dice, Dios me habló, tuve una revelación de Dios, el Espíritu Santo me tomó y me dijo esto. No todo el que dice eso de verdad es de Dios. Hay gente que dice eso y predican mentiras, falsedades. Bueno, de hecho algunas de las sectas más famosas y más grandes de nuestro tiempo surgieron de personas que dicen eso. Es que Dios me habló, Dios me dijo esto. Cuidado con todo aquel que dice traer una nueva revelación, porque la palabra de Dios dice que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea que no es para que tú sientas qué significa esto, lo que Dios te dijo y lo que... Cuidado, mucho ojo, decía el comercial, ¿te acuerdas? Y mucho ojo. Repito, 1 de Juan 4. Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente provienen de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo, hay muchos. Había muchos en aquella época, hace 2000 años, y el día de hoy también, hasta más, porque somos más personas. Y el problema de hoy día es que es muy fácil escucharlos, porque están en las redes sociales, son famosos, tienen muchos seguidores, predican en auditorios grandísimos y te aparecen en TikTok y en YouTube y en Facebook todo el tiempo, porque así es el algoritmo de Facebook, de YouTube, ve que te gustan las cosas con contenido cristiano y te pone ahí cantidad de mentiras y de falsos evangelios, y si no te das cuenta, te la crees. Es más, yo es una de mis, ¿cómo decirlo? De mis frustraciones, que de pronto veo gente que yo estimo, que quiero, que son mis ovejas, gente de mi iglesia, amigos de mi iglesia o de otras iglesias, que yo sé que son cristianos de verdad, que yo sé que son cristianos que aman a Dios, que yo sé que son gente entregada a Cristo, pero de pronto veo que comparten un video en WhatsApp, una historia en Facebook, un reel ahí en Instagram, de un falso profeta, que se sabe que es un falso profeta, que a legua se distingue que es un falso maestro predicando un falso evangelio, pero este hermanito, hermanita querida, no se da cuenta y lo publica como algo muy bonito. Y hasta le pone ahí comentarios, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y da pena, ¿no? Como que no ser uno el Grinch de la historia, decir, hermana, no publique esas cosas que son del diablo, pues no, no siempre. A veces, si se trata de un mensaje muy peligroso, pues sí, es una responsabilidad. Pero aprovecho este texto bíblico, palabra de Dios, que nos dice que tengamos cuidado porque no le creas a cualquiera que dice ser de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Número 2. Número 2, versículo 2. Esta es la manera en que sabemos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace algunas semanas acerca del anticristo? El espíritu del anticristo, esta idea del anticristo es aquel que se opone radicalmente a Cristo Jesús. Algunos falsos profetas
tienen el espíritu del anticristo. No hablan en nombre de Cristo, sino del anticristo. Versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, sobre los falsos profetas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. El Espíritu Santo es más poderoso que el que impulsa a aquellos falsos profetas. No hay que tener miedo, hay que tener paz, confianza en Dios, porque es más fuerte el que está de nuestro lado. Es más fuerte el que viene como poderoso gigante, dice su palabra, delante de nosotros, detrás de nosotros, protegiéndonos, conduciéndonos a la verdad. Versículo 15. Esas personas pertenecen, 5. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Por eso tienen tantos seguidores estas personas, porque hablan lo que el mundo quiere escuchar. Versículo 6. En cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Mi amado hermano, creo que queda muy claro y espero que quede muy claro. Hay falsos profetas, hay falsos evangelios, hay engañadores. Y no son, de pronto, para algunos, tan fáciles de distinguir y los pueden engañar porque parecen verdad, se disfrazan de verdad, pero en realidad son mentira. De pronto citan la Biblia, de pronto usan palabras cristianas que suenan a verdad, que nos pueden engañar. Algunos de ellos son muy famosos, muy reconocidos, pero son falsos profetas y quizá para algunos les puede entrar así como la duda, la incertidumbre. Oye, ¿cómo saber si estoy escuchando falsos profetas? ¿Cómo saber si son? Tampoco está tan difícil, mi querido hermano. Déjame te digo 3 enseñanzas para distinguir falsos profetas, para no creerle a cualquiera. No te creas cualquier cosa que suene cristiana. No le creas a cualquiera que parece un verdadero predicador, porque justamente los falsos profetas parecen verdaderos. Por eso son tan peligrosos. Son lobos disfrazados de ovejas. Por afuera tienen lana de oveja. Se comportan como oveja, pero son lobos rapaces. Ayer hablamos de 10 distintivos de los falsos profetas. Hoy déjame decirte 3 desafíos. Número 1, créele al que centra su mensaje en Cristo. Un falso profeta no se centra en Cristo, un falso profeta se centra en un montón de otras cosas. Un verdadero predicador de la palabra de Dios se centra en Cristo Jesús, es cristocéntrico. De esto hablamos también hace un par de días. Pero hoy nos lo vuelve a decir Juan, porque dice, ¿cómo distinguir a un verdadero predicador, a un falso espíritu? Dice el apóstol Juan. Y la clave que nos da el apóstol Juan es que el verdadero predicador reconoce que Dios vino a este mundo en Cristo Jesús, en la carne. Y esto era una cosa muy característica de aquella época porque, como ya hemos dicho, el mensaje de los gnósticos tenía que ver con que todo lo material es malo. Entonces para ellos Dios no se hizo carne. No. O ya sea que Jesús era solo un humano al que se le metió la chispa divina o algo así y se le salió en la cruz porque para ellos el Mesías no podía morir en la cruz. Así es que el ser humano, Cristo Jesús, se le metió una chispa divina y predicó su mensaje, pero después se le salió la chispa divina y por eso murió en la cruz. O algunos decían que Jesús no tenía carne, era una especie de fantasma holograma. Pero el verdadero predicador predica que Cristo Jesús vino en la carne. Ahora, el día de hoy, pues también de pronto hay gente que dice que Jesús solo fue un ser humano. Para algunos Cristo Jesús solo fue un maestro. Tales son falsos profetas. Pero quizá no es el peligro más grande de nuestro día. El día de hoy tenemos otro tipo de falsos evangelios, pero te digo la verdad, la clave sigue siendo la misma. Aquel que predica a Cristo, aquel cuyo centro de su predicación es Cristo, es un verdadero predicador. Hay quienes predican las lenguas, hay quienes predican los milagros, hay quienes se centran en otras cosas, se centran en el fin del mundo, se centran en su propia persona, se centran en las declaraciones positivas, se centran en un montón de cosas aledañas, pero no en el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo. Ten cuidado, mi amado hermano, créele a aquel que centra su mensaje en Cristo Jesús, porque el mensaje que salva es el mensaje de Cristo. De pronto hay otros mensajes que también parecen bonitos. Hay quienes predican amor y paz. Hay quienes predican fe, hay quienes predican confianza, hay quienes predican sentirse bien. Pero eso no fue lo que nos llamó a predicar Cristo. Cristo nos llamó a predicar su evangelio y el evangelio de Cristo está centrado en Cristo.
Pon atención a lo que escuchas, porque de pronto hay mensajes que suenan muy bonitos y hasta pueden ser bonitos de verdad, hasta pueden ser verdaderos. Y nos enseñan sobre cómo tener finanzas o cómo amarnos los unos a los otros y está buenísimo todo eso. Pero si el centro no es Cristo, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Y lo repito, no es el Evangelio si Cristo Jesús no es el centro. Número 2. Créele al que fundamenta su mensaje en la Escritura, en la palabra de Dios. Esto es una de las claves más importantes, mi hermano. Por eso es tan importante conocer la Biblia, leerla. Porque aquel que no conoce la Biblia es fácilmente engañado. El que conoce la Biblia no lo engañan tan fácilmente. El que conoce la Biblia no lo engaña cualquiera. Pero si conoces la palabra de Dios, puedes distinguir, tener discernimiento. El que no la conoce, cualquiera lo engaña. Por eso, mi amado hermano, créele al que fundamenta su mensaje en la Escritura. Hay predicadores que se paran a hablar desde el púlpito, en sus congregaciones, y predican cualquier cosa menos Biblia. Y lo peor es que algunos la disfrazan de que sí. Leen por ahí un texto bíblico, citan por ahí una parte de la Biblia como pretexto, la sacan fuera de contexto para decir cualquier cosa. No, mi amado hermano, ten cuidado, porque predicar la Biblia no es simplemente leer un texto bíblico y luego hablar de cualquier cosa. Si hay gente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla de esa chispa divina que yo siento. Y empiezan a hablar de todo lo que sienten y piensan. Y nos pueden engañar porque como leyeron un texto bíblico al principio ya creemos que no, mi amado hermano. Predicar la palabra de Dios significa leer la Biblia y concentrarnos en lo que esa porción de la Escritura dice. Porque el día de hoy hay mucha predicación que usa la Biblia como un pretexto para decir lo que quieren decir. No, predicar la Biblia es explicar lo que Dios nos dijo en esa porción en específico. Y si un predicador dice cosas que no están en ese texto, no está exponiendo la palabra de Dios, está exponiendo lo que quiere decir. Lo que trae en la mente, lo que se le antojó decir, lo que cree que va a ganar seguidores, lo que cree que va a causar sensación. Y número 3, créele al que le da gloria a Dios con su mensaje. Como decíamos ayer, los falsos apóstoles les encanta llamar la atención sobre sí mismos. Yo tengo el poder, yo tengo el don del Espíritu, yo tengo este poder, yo tengo esta palabra. A mí me dijo Dios, yo te voy a decir. El verdadero predicador dice, yo soy instrumento para traer lo que dice su palabra, lo que dice la palabra de Dios. No lo que Dios me dijo en privado, en un sueño, sino lo que Dios reveló en su Escritura para todo el pueblo de Dios. Créele al que centra su mensaje en Cristo, créele al que fundamenta su mensaje en la Escritura y créele al que le da gloria a Dios con su mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos no ser ingenuos, no creerle a cualquiera, discernir bien, probar los espíritus, analizar las cosas a la luz de tu palabra, siendo cristocéntricos y dándote toda la gloria. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.